gran saludo, queridas familias de la fe, familias que hoy sabemos que tenemos una cita aquí en nuestros hogares, en nuestros hogares, compartiendo una mesa donde traemos y colocamos la lupa a nuestras creencias. Qué importante es poder examinar, redefinir, volver a chequear aquellas cosas que por años fueron nuestros conceptos, nuestras maneras de pensar, nuestra manera de ser, aún nuestras maneras de juzgar, de ver las cosas. Pero qué importante, una gran etapa en la historia del mundo que nos lleva a volvernos a los senderos antiguos, como dice la palabra de Dios, volver a la palabra, volver al origen, volver a aquellas cosas que son nuestro génesis, son nuestros inicios, son las verdades de las que Dios escribió y dejó allí un legado para que todos los que nos volvamos a la palabra podremos tener una verdad, podremos tener una verdad que nos será como esa lámpara encendida que nos guía en este camino de la vida. No es una idea que tuvimos en este tiempo, ni tampoco libros que podemos leer. Ahora, si bien eso no quita que lo que leemos y pensamos son aportes para alinearnos en lo que debe ser, Recuerde que los temas son dirigidos, por lo menos es para nosotros gratificante saber que caminamos juntos con aquel que examina los corazones, aquel que conoce los secretos del corazón, las cosas que hoy realmente pasan y son la realidad de nuestro día a día. Así que, como decíamos hace poco, lo que tratamos son como esos nutrientes que buscan las raíces, sabiendo que la fortaleza del árbol, los frutos, dependen de cómo las raíces encuentren justamente los nutrientes para que haya una buena savia para alimentar todo lo que se ve, Si bien las raíces no se ven, pero son las que muestran un gran trabajo, ese trabajo que no se ve, no se valora, no se mide, pero vemos resultados. Así que nuestra vida es el resultado de que esas raíces encuentren los nutrientes divinos, Y en esta tarde le proponemos un gran tema, un tema donde a menudo confundimos, confundimos principalmente los cristianos acerca de ser honesto o íntegro, Vamos a hablar de la integridad, un gran tema para los días que vivimos, Pensemos que para la vida cristiana es como un punto de partida, un punto de partida, la honestidad hacia alcanzar la integridad, integridad, honestidad no es lo mismo, Integridad muestra realmente lo que soy, lo que somos, Y bueno, honestidad es un poco de lo que terminamos haciendo, Integridad es mi
interior, es lo que realmente yo pienso, y honestidad es un poco lo que a veces hablamos. Integridad es lo que íntimamente hago aunque nadie me observe. Honestidad habla de cómo me veo en lo público, en lo público. Y en esta tarde vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a contar algunas historias que seguramente nos van a ayudar a comprender lo profundo de este tema y en cuanto nos equivocamos en sí en el concepto. Gloria al Señor. Seguramente en esta hora un poco fría para nuestro gusto, una gran mesa, con más calorías que en los días de calor. Seguramente, ¿por qué no añadir una buena taza de chocolatada, no? Sí, bien, mates calentitos, comida con altas calorías, seguramente para reponernos de esta olada de frío. Gloria al Señor. Aquí estamos con un gran deseo de poder justamente hacer lo que nos es necesario, de alguna manera poder examinar, colocar la lupa, estar atentos en esto que nos llama a examinarnos a la luz de la palabra, como la misma Biblia nos habla en los tiempos de volvernos a los caminos antiguos, volvernos a la palabra, volvernos justamente a pasar tiempo con aquellas cosas que han sido dadas a todos los hombres para que nos vaya bien en la vida, nos vaya bien en la vida. Creo que una de las cosas que nos está pasando hoy en la mayoría de las casas es que cuando nos tomamos un tiempo para sentarnos a ver los noticieros, la importancia de ponerse un poco al día en cuanto a los sucesos que están pasando, me da la sensación que es como que nos empachamos, nos empachamos de aquellas cosas que a veces sabemos, sabemos, ya vamos con con ese pensamiento que todas las noticias vienen de los puestos públicos, todas las noticias tienen que ver con políticos, tienen que ver las noticias con fraudes millonarios de empresarios, sindicalistas, que hoy ocupan la mayoría de los noticieros, periodistas centrados en el sensacionalismo, el dominio de los narcos, la lucha de los laboratorios, las estadísticas del COVID-19, todo envuelto realmente en un cobertor llamado corrupción, corrupción. Y me puse a pensar como introducción al tema de la integridad que a veces lo que vemos por esa pantalla y realmente nos damos cuenta cuán difícil, cuánta corrupción, cuánta desigualdad, cuántas luchas intestinas, cuánta agresión, falta de respeto. Realmente hoy se hace casi imposible pasar de un canal al otro las rivalidades, y nosotros pensamos que en este cobertor llamado corrupción nos parece que eso está muy lejos de mi familia, que nosotros no somos como ellos, nosotros somos
diferentes. Pero algo ocurrió hoy en un hogar. El joven muchacho se estaba alistando para ir al colegio, haciendo los últimos toques en el espejo, y de pronto aparece su padre, su padre, y con su rostro casi dormido, mirando a su hijo mirándole con extrañez, le pregunta: papá, pero tú no tendrías que estar ya en el trabajo. Y el padre mira al muchacho y le dice: hijo, llama a mi trabajo y diles que hoy no iré a trabajar, que estoy con mucha fiebre, estoy con muchos dolores de cuerpo. Y el hijo llama al patrón, a la empresa de su padre, y comienza a explicarle la razón por la que su papá hoy no va a trabajar. Mientras hablaba con la empresa, miraba que su padre solo se había dormido, había regresado muy tarde por la noche. Un padre puede decirle a su hijo: mentir es malo. Hasta como padres podemos decir: bueno, repita, hijo, 50 veces, mentir es malo. Pero llama el teléfono y dice el padre: si es para mí, no estoy. ¿Qué creemos realmente que hemos transferido a la vida de nuestros hijos? ¿Qué tema? Integridad, honestidad. Es como un padre que lleva al parque a sus hijos, y cuando van ingresando, entregando los tickets de ingreso al parque, y de pronto le devuelve uno a la joven que le había vendido los tickets y dice: me acordé que ayer cumplió años mi hijo, así que deme el siguiente, el siguiente, porque ya no tiene la edad de límite que ha puesto el parque. La vendedora lo mira realmente con asombro. Yo no me di cuenta, le dice aquel padre, podría haber pagado todos como menores de edad. Lo mira aquel padre y le dice: qué honesto es usted. Él solo se ríe, y él ve a sus hijos, y el padre piensa: realmente qué locura, ella no se da cuenta, pero mis hijos sí se dan cuenta que no tiene la edad. Y el padre piensa: ¿de qué me sirve engañar al mundo entero si mi generación, la que me sigue, la que me está viendo, ve lo que hago? Y estaba leyendo una estadística donde está demostrado que los hijos, los hijos solo siguen el 30% únicamente de las palabras de los padres, que también los discípulos y los liderados solo siguen el 30% y el otro 70% de lo que ven, de lo que somos. Y eso pasa siempre a la siguiente generación.
qué realmente enseñamos. Hoy es domingo, los hijos saben, porque como padre le enseñamos que el domingo es el día del Señor, es el día que hay que santificar a Dios, es el día que nos preparamos con alegría, nos vestimos con la mejor ropa y vamos a una gran fiesta, a celebrar el nombre del Señor, santificar el nombre de Dios, como los hijos saben cómo les enseñamos a amar a Dios, cómo le contamos las hermosas historias bíblicas acerca de todo lo que fue ocurriendo en la historia de la Biblia. Les ayudamos a creer en Dios en cada historia, en cada resumen, y a veces le introducimos alguna experiencia nuestra personal, y los incitamos a leer la Biblia. Y llegó el domingo. ¿Qué pasa con la coherencia? ¿Qué nos está pasando con la coherencia? ¿Qué nivel de engaño ejercemos a veces en la misma casa de los cristianos? Recuerde que a la familia se le tiene que conquistar, con su integridad, con el respaldo y la coherencia entre lo que le enseñamos y lo que nosotros hacemos. Recuerde que los niños solo oyen el 30%, pero el gran porcentaje de lo que serán los ejemplos, de lo que tal vez va a marcar para toda la vida a nuestros hijos, es cómo somos coherentes, y este es un gran problema que ocurre en los hogares cristianos. ¿Qué pasión realmente transferimos a la vida de nuestros hijos? ¿Qué cosas realmente harán fuerte en ellos el Evangelio a partir de lo que ven acerca de nuestra vida? La coherencia es una conquista para toda la vida. Por eso es importante, si nuestros ejemplos, si nuestras acciones serán para un tiempo o para toda la vida. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y no se apartará jamás, no se apartará más. Y no está diciendo allí que instruir es leer buenas anécdotas o historias cristianas. Nos habla de la coherencia, la fusión entre lo que decimos o contamos, enseñamos, y cómo actuamos como padres, como ejemplos a seguir. Por eso es tan importante en lo que decíamos, muchas veces vemos la corrupción, vemos cosas tristes, tan dañinas para la sociedad, la decadencia, y pensamos que esas cosas ocurren en otro lugar, pero qué importante en esta tarde que podamos ver que aún nuestro hogar, ese espacio de libertad que tenemos, más allá de lo que ocurre en el mundo, nosotros tenemos un espacio de libertad para decidir qué tipo de ambiente, qué tipo de familia, qué valores vamos a instalar en la vida de nuestros hijos. Por eso hay tanto por examinar y colocar la lupa
cuando creemos que esas cosas están lejos de nuestro hogar, pero qué tan cerca, ¿eh? Creo que muchos de los temas que hoy alarman a la humanidad, a la gente, son el resultado del deterioro de hace años de la familia, ¿eh? De eso que se llama coherencia, ¿no? Siempre llama poderosamente el ejemplo de Noé en esa construcción de aquella gran embarcación y sus hijos, cómo sus hijos vieron la coherencia de un padre que podía estar construyendo una gran, enorme nave en medio del desierto, y lo que predicaba, la alerta que levantaba Noé, era examinada, era vista por sus hijos, que también por esa coherencia entraron al arca y fueron salvos de aquel tiempo de juicios. Hay, dice, una historia que leía en estos días preparando el material, que hubo un gran asombro en las cosas que se viralizan hoy, que corren tan rápido, ¿no? A velocidad de la luz, que dan vuelta el mundo. Y fue un acto de honestidad, de honestidad de un joven. Y me preguntaba por qué una acción que está involucrada con valores extinguidos, valores que ya no son común, como una acción de valores de un ser humano, no importa a veces la edad, cómo atrae el interés, el corazón de la gente, por qué es un éxito o por qué es instantáneo esto en el mundo cibernético. Yo creo que hoy vivimos en un sistema donde el bicho del fin justifica los medios. No sé si habrá escuchado esto, pero el fin justifica los medios, y este es un lema que ha comprado mucha gente, Cómo todo está modificado, las imágenes, todo está arreglado para parecer lo que realmente no es, Las propagandas televisivas, en internet, principalmente hoy lo que más abunda, las tarjetas de crédito, Yo miro los rostros de quienes son verdaderos artistas, mostrando las celebraciones, la alegría, comprando aquello que es inalcanzable, con esa tarjetita y con ese destacado eslogan de un banco, como si no se tendría que pagar, ¿no? Y los intereses que hay detrás. Qué tremendo. Todo encaja para los objetivos seculares, modernos, que seducen, que atraen y que llevan lamentablemente al gran endeudamiento, a esta vida que realmente deja mucho que desear, Por eso cómo todo está preparado, ¿no? Cómo se falsifica, cómo se socava la integridad, realmente cómo ha tomado gobierno. Y esta anécdota habla de un muchacho joven de una cadena de comidas rápidas muy conocida en todo el mundo, y cómo hizo furor en el mundo cibernético.
dice que mientras él estaba atendiendo a un señor ciego, cuando éste iba a pagar, sacó dinero del bolsillo y en ese momento se le cayó un billete y el joven que le estaba atendiendo vio cómo la mujer que estaba detrás de este hombre impedido de ver rápidamente tomó el billete y se lo guardó en la cartera. El joven atiende a aquel hombre que se va con esa bandeja, con su palito, hacia una mesa y le toca el turno a esta mujer y rápidamente el joven le dice: por favor, devuélvale el dinero a ese señor. ¿No se dio cuenta que es ciego? Y la mujer le miraba y le dice: no, a mí se me cayó. Señora, ese billete se le cayó a este hombre. Y esta mujer se encendió en gritos, insultando, enojándose, y aquel joven se quedó en silencio, solo le pidió a esa mujer que se retirara de aquel lugar de comidas rápidas. Luego el joven sacó de su propio bolsillo la suma del dinero que se le había caído a aquel hombre ciego. Fue hasta la mesa y se lo entregó. Pero en todo este suceso alguien había captado la situación y con su celular grabó todo lo que había ocurrido en ese corto episodio y rápidamente lo levantó a las redes y prácticamente instantáneamente hizo furor ese video. Mucha gente celebrando la honestidad de aquel muchacho, cómo había actuado, cómo había sacado de su propio dinero lo que aquel hombre impedido de ver se le había caído. Luego esta cadena de comidas rápidas lo invitaron, el directorio, bueno, un gran agasajo, un gran momento celebrando lo que había hecho este muchacho, cómo rápidamente comenzó a hacer un furor en las redes. Todo está realmente trastocado y no podemos definir muchas veces esta palabra tan importante y que tanto nos habla la palabra de Dios acerca de la integridad. Cómo hoy entonces la comunicación, los sistemas bancarios, la seguridad, las grietas, la oposición, los contrarios, cómo deliberadamente cuestionan, distorsionan decisiones, el uso de la mentira y promociones de sus imaginarias soluciones, a veces cómo estafan y cómo la gente cae en tremendos lazos por medio de todo esta corrupción, esta falta de integridad, de honestidad, como está vacío realmente el mundo. La falta de integridad es la convicción de nosotros mismos. Por eso el fin, decimos, justifica los medios. Hoy la integridad es algo que deberemos volver a rever, deberemos volver a hablar
en la mesa de la familia, de las buenas conversaciones y de los temas relevantes que forman el corazón de las nuevas generaciones. Hoy la integridad es algo extinguido. Integridad es igual a ser sincero, la rectitud moral de una persona, el material con que está construida una persona. Integridad es un estado de estar completo, completo, entero. Es tener entonces todas las partes de la vida integradas, trabajando en equilibrio, cada una juntas como una sola unidad. Y esto es importante porque todos los valores, todo lo que es honesto, lo que es de buen nombre, dice la palabra en esto pensá. Qué importante cuando todos los valores, todos estos principios del origen son partes integradas, en la vida del ser, en las áreas pensantes, en las áreas decisivas, en las áreas influyentes de nuestra vida, todo trabajando en equilibrio, cada uno juntos en una sola unidad, todo en equilibrio. La Biblia nos habla que es como una roca, la palabra entonces integridad es justamente en la palabra de Dios es igual a fidelidad, nos habla de la fidelidad y la Biblia define integridad como fidelidad. Y la fidelidad es el atributo clave de Dios, por eso es un tema más que importante. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice aquí el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo describe los frutos cuando todas estas cosas trabajan en un equilibrio, cada una juntas, en una sola unidad, todo en equilibrio? Jesús nos dejó un gran desafío. Si edificamos sobre la roca, Cristo es la roca, Cristo fluirá en nuestra vida, en lo que es integridad, fidelidad. Podemos ser íntegros, fieles, porque Dios es íntegro, y recuerde que nuestras raíces se nutren de la palabra de Dios. Y es una gran meta, un gran desafío, un gran tema a restaurar en la sociedad, principalmente en la iglesia del Señor. Podemos ser íntegros, integridad, fidelidad, porque Dios es fiel, Dios es íntegro. Integridad también es el valor que nos asignamos a nosotros mismos, es hacer un compromiso con nosotros mismos y luego realizarlo, alcanzarlo. Entonces, integridad tiene que ver con un compromiso personal con nosotros mismos, no solo hacer el compromiso, sino establecerlo como la naturaleza de nuestra vida. Tiene que llegar a ser una naturaleza la integridad. Es accionar en lo que pensamos, la práctica de lo que decimos. Por eso
la disciplina es algo que viene de adentro, no de afuera hacia adentro, sino nuestra disciplina viene de adentro, es una función, es una función de nuestra voluntad, la determinación independiente, independiente. Somos discípulos de Cristo porque nos nutrimos en una sola fuente, en una sola fuente de los valores que vienen de adentro. Por eso la palabra nos llama hoy más que nunca a entender lo que la iglesia primitiva no entendía. Ahora vosotros sois templo del Espíritu Santo. Por eso es importante lo que viene de adentro, lo que viene de la fuente, viene del Espíritu Santo de Dios. Integridad gobierna, gobierna para deponer, para sujetar mis impulsos, mis emociones. Por eso, qué importante hoy más que nunca, dónde se están nutriendo nuestras raíces. Dice Proverbios 26, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un ser humano de integridad, ¿quién podrá hallarlo? Mire, toda la palabra, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, trata con esta respuesta: ¿quién podrá hallarlo? Y si usted toma una concordancia bíblica y busca la palabra integridad y la palabra fidelidad en las Sagradas Escrituras, mire, le va a llamar la atención a cuántos se le asigna estos valores. Y hemos encontrado 13 hombres y mujeres piadosos, tanto del antiguo pacto como el nuevo pacto, que se le mencionan en el mismo versículo como fieles. Acuérdese que integridad y fidelidad en la Biblia son sinónimos. Nos asombra a veces en el mismo versículo la palabra fieles, fieles. Mire, le hago la listita rápidamente. Daniel, Ananías, Moisés, Samuel, Abraham, Lidia, Timoteo, Pablo, Tíquico, Epafras, Onésimo, Silvano, Antipas. Dice la palabra que fueron fieles, fueron íntegros. No sé si esta lista les sorprende, pero en esa lista de gente fieles también hay más personalidades que muestra también algunas cosas oscuras, y bien conocidas a veces por la iglesia, por la iglesia. Es importante entonces observar, conocer cuán importante es la meta, el desafío de alinear nuestra vida a la vida de Dios cuando nos habla de integridad, de fidelidad. Dios nos lleva a esa plenitud de ser confiables, ser fieles. Por eso no es importante, por eso muchas de las cosas nos arrastran a desviar nuestra mirada en las
cosas verdaderas, cuánto nos confunde en estos tiempos, ¿eh? A veces miramos los volúmenes que tenemos de cosas que a veces inflaman nuestro ego. Yo creo que en lo histórico como en lo actual no es tanta la popularidad o las grandes cosas que condecora la Biblia. La Biblia tiene una exactitud, nosotros a veces exageramos algunos personajes bíblicos, pero la condecoración, cómo lo etiqueta realmente la Biblia, creo que Dios clasifica muy bien a aquellos que han sido fieles, fueron fieles, y se le ha dado una mención de honor. Integridad no es de ninguna manera, mire, la opinión que la gente muchas veces tiene de nosotros o de ciertos ídolos. Integridad no es éxito, no es éxito, no es algo que tiene volumen, que tienen listas, tampoco es logros, no es lo que tenemos, sino lo que realmente somos. Y aquí queremos realmente subrayar estas cosas que tienen que ser las que prevalezcan, las que dominen, las que nos generen la gran necesidad de saber que hay una gran meta por alcanzar. No es el éxito que ha corrompido y ha engañado, y muchos gastaron su vida por alcanzar modelos de los cuales Dios nunca los mencionó con honor, si bien la Biblia los menciona. Mucho volumen le damos los hombres, y cuando hablo de volumen hablo de esos superhéroes de las grandes cosas. Integridad no es éxito, integridad no son logros, tampoco es lo que tenemos, sino lo que somos, lo que somos. Y esto realmente es esa radiografía que el Espíritu Santo nos saca para que hoy podamos vernos, podamos considerarnos por ese espejo que es la palabra de Dios, cuál es nuestra verdadera realidad, lo que somos, lo que somos. Gloria al Señor. Nos tomamos unos minutitos y cargamos el termo o volvemos a calentar esa chocolatada, ¿no? O ese tecito. Gloria al Señor,
Muy bien, regresamos. Hermoso estar juntos. Decimos que integridad no es lo periférico de la vida, tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con lo de adentro. Así que integridad será entonces caminar en contra la corriente de este mundo. Esto será integridad un poco si queremos ser cristianos y vernos realmente como una respuesta a la sociedad y al mundo que está cayendo a pedazos, tenemos que caminar entonces no por donde todos caminan, donde todos caminan, es entonces caminar en contra la corriente de este mundo, de este mundo. Todo creo que comienza por ser sinceros con nosotros mismos. Este deberá ser el punto de partida para realmente alcanzar esa meta que nos traza la palabra integridad, integridad. Entonces, no es éxito, no es logro, no es lo que tenemos, sino lo que somos. Siempre, siempre se muestra lo que hacemos y decimos, por más que a veces tratemos de ocultar o de cambiar con alguna manera, siempre saldrá lo que verdaderamente somos. Nuestra vida siempre refleja nuestras verdaderas creencias. Por eso, colocando la lupa a nuestras creencias tiene que ver justamente porque nuestras creencias se reflejan en nuestro diario vivir. Nuestro carácter siempre se alinea a eso que viene de adentro. Lo que viene de adentro regula, exterioriza lo que somos. Todo lo que se ve nos habla de lo de adentro, de lo que no se ve. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón, de lo que está dentro, de lo que abunda, siempre saldrá, siempre se va a manifestar. Alguien dijo que la vida del hombre se define en 3 columnas: integridad, inteligencia y energía. Pero si no tiene la primera columna, integridad, las otras 2 terminarán destruyendo la vida del ser humano. Inteligencia, energía, pasión, fuerza, sin integridad terminan destruyendo al hombre. Por eso todo comienzo debe ser a partir de un profundo sinceramiento con nosotros mismos. Siempre será nuestro punto de partida hacia el logro, hacia esa meta, alcanzar valores alineados a los de Dios, fidelidad. Cuando nos examinamos y realmente lo hacemos con sinceridad, creo que las mentiras más mortales, dentro de lo que ya hemos hablado de las mentiras más mortales son las que nos decimos a nosotros mismos. Es cuando entramos en el terreno de justificar, tolerar lo que está mal.
Por eso la conciencia siempre será un elemento que nos ayuda a salir de ese terrible campo de justificarnos, sentirnos bien, pero la verdad es que continuamos amarrados al fracaso. Por eso, qué importante es que hoy comencemos de este punto de partida, a no mentirnos a nosotros mismos, no engañarnos, sino empezar, dejar de justificarnos en lo que está mal, pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a conocer aquellas cosas que son parte de nuestro propio autoengaño, como la misma palabra nos habla que engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa en la vida. Recuerde que siempre tenemos una gran oposición, y no es de afuera, somos nosotros mismos los que a veces impedimos o frenamos grandes logros y desafíos que tenemos y que podemos alcanzar en la vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a vernos tal cual somos, sacarnos de ciertas fantasías, creencias, para vernos, como dice Santiago, que la palabra de Dios sea un verdadero espejo y ese espejo sea nuestro punto de partida a lo que nos propongamos, como gente de fe, como gente que se va perfeccionando, va descubriendo esos valores que han sido puestos por el Creador para que seamos realmente gente victoriosa, como una victoria llama a otra victoria, y esto es importante. Proverbios capítulo 11, versículo 3, una manera que se revela la integridad es cómo nos decimos la verdad a nosotros mismos. Recuerde, hemos hablado otras veces de los diálogos internos, nuestros propios diálogos de nosotros mismos, pero creo que la integridad o la presencia de la integridad es cómo nos hablamos verdad a nosotros mismos. Dice Proverbio, la integridad de los rectos los encaminará. ¿Ves? La integridad de los rectos nos encaminará. Qué importante cómo podemos ser dirigidos por eso que viene de adentro. Dice este proverbio, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Por eso, Señor, ayúdanos, ayúdanos a saber lo que necesitamos saber de nosotros mismos. Qué importante, creo que el éxito, el logro, los cambios, las transformaciones, las grandes metas, los que nos lleva realmente a la plenitud, tiene un punto de partida, pero creo que será importante pedirle hoy más que nunca, ayúdame a saber lo que necesito saber, salir de la ignorancia, salir de ciertas zonas oscuras para entrar a la luz, y es en la luz donde vemos los detalles, donde vemos todo, Dios trabaja por medio del Espíritu Santo para que sus hijos, nosotros, vivamos en integridad. No le estoy proponiendo algo sencillo, no soy yo, es el Espíritu Santo, no nos propone algo sencillo, es que estos días
comencemos a vivir en integridad, vivir en el mismo carácter del Creador, tanto en lo privado como en lo público, que seamos uno, uno, vivir de la mano o en el mismo carácter del Creador, tanto en lo privado como cuando nos ven, poner en práctica esa fe basado en tantas enseñanzas bíblicas que han sido mensajes fuertes, mensajes fuertes. Toda la palabra, recuerde que aprender en su etimología es dolor, dolor, aprender es dolor, porque hay que desarraigar viejas cosas, viejos dominios, para desarraigar, para que pueda entrar un verdadero gobierno, ser sincero y ponerse firme, firme con convicciones firmes, siempre será un gran reto en un mundo que vive aceptando la mediocridad, la falta de integridad, donde la tolerancia, las convivencias, como aún la Iglesia comulga con una tremenda falta de integridad. Pero la integridad impacta y forma a los que nos rodean. Cuán importante, papá, mamá, líderes, gente de influencia, La integridad es un factor, es un valor, es un principio que impacta, es influyente, forma justamente a los que nos rodea, especialmente a los que están más cerca, nuestras familias. Seamos sinceros, este es el gran comienzo. Seamos sinceros con nosotros mismos, hablemos verdad, seamos seamos siempre nosotros mismos, evitemos las malas compañías, las malas conversaciones, cuánto corrompe, cuánto nos afecta, cuánto a veces insistimos en permanecer con ciertas relaciones que Dios hace tiempo viene marcándote que rompas, que cortes, porque demasiado han ganado tu corazón, que podamos ser hallados fieles, que seamos fuertes, aún en este tiempo bajo fuego, que rindamos cuenta a alguien, que mire, Hebreos 10:24, muy lindo, que siempre tengamos en mente que hay alguien que siempre nos observa. Los ojos de Dios siempre será quien nos observe. Nunca estaremos solos, siempre estaremos bajo la mirada del Creador. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuán importante es a quien le entregamos la mayor parte de nuestro tiempo, con quién pasamos tiempo hablando, quién realmente es nuestra influencia. Por eso dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La vida cristiana no ha sido creada para vivir de una manera solitaria. Nos necesitamos unos a otros. Unos a otros nos edificamos. Unos a otros compartimos
aquellas cosas que fueron tristes, aquellas cosas en las que erramos, aquellas cosas en las que han sido las grandes lecciones de nuestra vida, en lo que hemos construido nuestra fuerza interior, nuestra verdadera estabilidad, pero por sobre todo una integridad, una fidelidad. Si hay algo que nos hace sentir libre, es cómo decidimos relacionarnos con lo que nos pasa en la vida. Por eso decimos siempre que dentro de tantas malas noticias, realmente en este manto oscuro que son las cosas que pasan y de las que no podemos a veces intervenir, creo que siempre hay algo que sí podemos hacer con lo que nos pasa a nosotros. Es cierto que está pasando de todo en nuestro país a todos los niveles, pero ¿qué está pasando con nosotros? Y en ese campo tenemos gran libertad, no dependemos de nada. ¿Cómo decidimos relacionarnos con lo que nos está pasando en la vida? Justamente qué decisiones estamos tomando en la vida, qué decisiones, y tenemos la libertad hoy para decidir. Quiero compartir de ahora en adelante la vida de uno de los grandes ejemplos de integridad. Recuerde entonces, integridad, la libertad de elegir qué actitud voy a tomar. Recuerde que este es el principio más importante que regula la madurez, que regula aquello que sale de adentro, la actitud que voy a tomar frente a las cosas que nos pasan en la vida, las cosas que nos pasan en la vida, y sabemos que tiempos de crisis, situaciones graves que ponen en peligro el desarrollo de las cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra familia, con la educación, con las necesidades de cada día. Por eso escuchamos mucho esto, estas frases acerca de tiempos donde se lleva a descubrir la conciencia de los hombres. Quiero invitarle entonces a leer uno de los pasajes más hermosos que uno encuentra en los relatos bíblicos, el capítulo 27 del libro de Job. Una gran conversación hablando de las palabras más escuchadas en estos tiempos, tiempos de crisis. Una frase muy, muy utilizada en este tramo de la historia. Vamos a ver un hombre en crisis, vamos a ver un hombre bajo fuego, vamos a examinar la vida de este hombre que tendrá mucho de lo que conocemos y mucho de lo que vamos a ver juntos. La Biblia tiene la capacidad de ser un libro inagotable. Cada vez que nos volvemos a él, siempre algo fluye, siempre encontramos una revelación, una enseñanza, algo se desprende para satisfacer, para entregarnos ese pan sobre el hambre que tenemos. Vamos a leer
capítulo 27, y dice aquí la palabra del Señor, Reasumió Job su discurso y dijo, recuerde que Job, su historia, su situación, sus pérdidas, la condición en la que quedó, los amigos, las acusaciones, bueno, se quedó un hombre rico, un hombre de buen testimonio, elogiado por Dios, de pronto está allí retorcido entre cenizas, unas terribles llagas, lo había perdido todo. Realmente una condición desesperante, ¿eh? Y ahora va a hablar este hombre y dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea, dice aquí, tremendo, léalo luego con ese espíritu de examinar, de escudriñar, de meternos realmente en la profundidad de lo que él está hablando. Dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi amigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiese robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto, porque pues os habéis hecho tanto enteramente vanos. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas, aunque amontone plata como polvo y preparare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y la inocencia repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellinos los arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él desde un lugar
le silbarán. Extraordinario, tal vez a simple lectura, parece un relato, pero cuántas cosas extraordinarias a nuestro espíritu se desprenden de estos maravillosos versículos, en qué momento determinado, en qué condición, cómo se desarrolla este escenario donde un hombre, como dice versículo 5, me encantó, dice, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. En todos los ámbitos es una realidad que hay crisis. Hoy más que nunca se ha agudizado las crisis, tanto económicas, morales, políticas, institucionales, sanitarias, todo está bajo realmente un manto que ha cubierto las naciones de crisis. Creo que no es lo que ocurre hoy, sino es el resultado de cómo se viene viviendo. Creo que la corrupción ha creado una generación con los pies en el aire. Y esto es una imagen que trata de resumir lo que nos está pasando. Creo que estamos como una generación con los pies en el aire. ¿Por qué con los pies en el aire? ¿Por qué con los pies en los aires? Porque hemos socavado el cimiento, hemos destruido el fundamento. Y este tiene que ser un gran llamado al pueblo de Dios, a la gente que está en ciertos niveles de descuido, en ciertos niveles donde se pierde el temor. Hoy podemos decir que muchas familias cristianas, muchos hermosos y grandes mujeres de Dios están con los pies en el aire. Y estar con los pies en el aire significa que hemos socavado, hemos destruido, hemos quitado el cimiento, el fundamento, lo que realmente sostiene todo lo que somos y todo lo que tenemos que alcanzar y desarrollar en la vida y también en lo que es este acto maravilloso de ser traspuesto a la eternidad. Por eso la integridad ha sido y es el cimiento, el fundamento que ha sido quitado. Por eso podemos decir que vivimos en una generación con los pies en el aire. Y vamos a ver un poco en la palabra acerca de la integridad desde el original. Y Job 27:5, en una escena que tal vez usted se la imagina porque es un lector y porque muchas predicaciones tienen que ver con la vida de Job y muchas condiciones que a veces tenemos en la vida las comparamos con las pruebas de Job. Y en esta escena es el momento de las palabras, es el momento de las confesiones, es el momento cuando aquellas cosas que están adentro van a salir, lo que verdaderamente está
dentro de lo que es gobierno va a salir. Por eso, luego de todas las pruebas, luego de todos los extremos en los que va a vivir, en un instante van a morir 10 hijos, en un instante va a perder todo lo que era su capital, sus propiedades, sus cosechas, sus animales, aún su esposa va a tener palabras realmente hirientes para un marido que estaba bajo dolor. Luego los amigos, 7 días sin poder decir una palabra, viendo la consternación, un estado terrible de aquel hombre. Vamos a ver el original, el génesis de la integridad. ¿Por qué? Porque es el momento cuando sale lo que verdaderamente sentimos cuando estamos bajo presión, bajo una situación realmente inimaginable para nuestra vida. Él dice, hasta que muera. Qué profunda declaración. Hasta que muera estoy dispuesto a pelear hasta morir, dice Job, pelear la batalla por la integridad. Voy a luchar, voy a pelear esta batalla, hasta que muera voy a luchar por la integridad. Realmente no hay batalla más noble que pueda pelear un ser humano, que es la batalla por la integridad. Job dice, mientras viva, mientras tenga fuerza para luchar, sé que lo perdí todo, no me queda nada, pero me queda algo por lo cual voy a luchar, y es por la integridad. Es por la integridad. Qué importante. La libertad que tenemos los seres humanos de elegir qué actitud voy a tomar. Job, me queda una sola cosa. Perdí todo. Me queda solamente pelear por mi integridad. El Señor les bendiga en este día, que vamos a seguir hablando de un gran tema, integridad, lo que yo soy cuando nadie me ve, lo que pienso cuando no hago nada. Todo, recuerde, se gesta de adentro, de adentro para afuera. Gloria al Señor. Nos vamos, nos despedimos declarando con nuestra boca y confesando en este día que somos creación de Dios, que nuestra vida necesita de esas aguas de lavadores para que laven, purifiquen y establezcan pactos eternos, para que podamos vivir en esa plenitud prometida, para que en nosotros y desde nosotros se manifieste este poderoso valor, la integridad, para que seamos verdaderas influencias, para que no tengamos generaciones con los pies en el aire. Señor les bendiga grandemente. Nos vamos y nos despedimos hasta el próximo martes, donde decimos, colocamos la lupa a nuestras creencias.